Hola, buenos días. Mi nombre es Carla. Les traemos esta charla que se llama Impresión 3D aplicada a la construcción. Esta charla fue un trabajo en conjunto con Mariana, que es la especialista en diseño, con José Luperi, que trabaja en Technics, una empresa dedicada a maquinaria especial. Y ellos desarrollaron una impresora 3D para aplicarla a la construcción en Córdoba. Y con Raúl, que ambos trabajamos en Holcim, en el desarrollo de materiales para impresión 3D en la construcción. Bueno, voy a hablar en primer lugar, para tener un contexto, de cuáles son las aplicaciones que podemos ver en la construcción con este tipo de materiales. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de impresión 3D en la construcción, o lo que más podemos haber visto, es el tema de la edificación. Pueden ser edificios de 1, 2, 3, 4 plantas, ya está muy avanzado este tema, y también viviendas, que pueden ser de menos metros cuadrados, viviendas sociales o cualquier tipo de vivienda. Por otro lado, en lo que es la rama de la ingeniería civil, podemos también ver obras de infraestructura. Entre estas obras podemos encontrar, por ejemplo, puentes peatonales, torres eólicas o hasta estructuras marítimas. Pero también, como ya sabemos, o aquí muchos trabajan con la impresión 3D, podemos ver que el diseño o las limitaciones en esta tecnología, bueno, no las hay básicamente, es muy amplio. Entonces podemos encontrar aplicaciones diversas, como por ejemplo arrecifes artificiales, que sería muy complicado de realizar con una metodología tradicional, porque sería muy costoso, necesitaríamos moldes especiales para cada uno de los diseños. En cambio, esto nos permite generar formas muy diversas que serían muy complicado hacer con otro método constructivo. Por otro lado, también vemos algunos elementos que se pueden ensamblar con otros y formar partes de un todo, como por ejemplo si necesitamos generar una abertura, un hueco en un elemento, podemos directamente imprimirlo a medida con 3D, colocarlo y que sea parte de esa estructura. Aquí también les traemos otros ejemplos de infraestructura, como pueden ser cisternas. Esa es una cisterna de agua que se imprimió en Polonia, una cisterna de gran tamaño. O también, por ejemplo, cámaras de inspección, que para una obra específica puede llegar a necesitar ciertas dimensiones, y esto se puede imprimir de manera personalizada y adaptarse a cada una de las obras o a las necesidades. Por otro lado, paneles de fachada, por ejemplo, en donde le podemos dar una identidad única a un edificio con una fachada especial impresa con 3D y lograr diseños únicos con esto. Y por último, como para dar un ejemplo más, se pueden llegar a hacer módulos prefabricados, que estos son módulos que se imprimen quizás en una fábrica, en un galpón, se imprimen según la necesidad de la obra y estos se pueden llevar a la obra, después in situ, siendo transportados, como por ejemplo estos módulos sanitarios que podemos ver aquí. Bueno, ahora voy a hablarles un poco del material. ¿Qué material se utiliza para imprimir en 3D en la construcción? Para imprimir, bueno, en 3D, en lo que sería en el ámbito de la construcción actualmente, se utiliza un microhormigón, que sería un material de base mineral. Este microhormigón, como los conocemos al hormigón en sí, o este tipo de materiales, está compuesto por cemento y agregados principalmente. Los agregados son arena y piedra. Y estos, combinados con agua, conforman el microhormigón. Pero el cemento tiene una característica que demora en endurecer algunas horas y de tomar sus resistencia o sus máximas propiedades recién a 28 días. Entonces acá donde empezamos a jugar con otros materiales como son los aditivos o algunas adiciones para darles características que tienen que cumplir este material, que es que tiene que rigidizarse en un muy corto tiempo. En vez de horas, estos tienen que ser segundos o minutos. Y acá encontramos un desafío para este material, que es esto lo que tenemos que trabajar
con lo que serían las adiciones y los aditivos. Este material tiene que ser lo suficientemente fluido para poder ser bombeado y no obstruir, digamos, el sistema y las mangueras que se utilizan para imprimir, y a su vez tiene que rigidizarse lo suficientemente rápido para poder soportar el peso de la capa siguiente, que va a pasar en segundos o en minutos, según sea la dimensión del proyecto. Entonces, bueno, ahora les voy a mostrar unos videos de algunas problemáticas o desafíos que tenemos también con el tema del ajuste de la consistencia. Muchas veces cuando estamos imprimiendo, para encontrar ese equilibrio, hasta encontrar ese equilibrio, nos puede pasar esto. Esta en particular es un elemento pequeño. Obviamente, al ser un elemento pequeño, la capa que pasa siguiente sobre la otra tiene que soportar el peso mucho más rápido. Entonces este material se tiene que rigidizar mucho más rápido. Por ese motivo, bueno, tiene una complejidad mayor que el elemento sea más pequeño que quizás imprimir una casa. Eso es algo que por ahí es un concepto que es difícil de verlo en un principio, porque todos diríamos, bueno, es más difícil imprimir una casa que una maceta, pero en este caso el material está más exigido. Y además de eso, bueno, esta pieza justamente tenía unas inclinaciones, unos ángulos que salían fuera de la vertical, lo que lo hacía aún más complejo. Y por otro lado, aquí, como podemos ver en este video, es importante encontrar la consistencia también justa para que este material sea lo suficientemente fluido y no sea muy seco, para que se presenten estos cortes, se trabe, digamos, el material en las mangueras, no haya cortes en las capas. Así que bueno, estos son algunos de los desafíos que encontramos hoy al imprimir y que hay que ajustar y tener en cuenta en el material. Tanto que no sea muy fluido como en el primer caso, o que no salga muy seco como en el siguiente. Y ahora vamos a hablar un poco de las impresoras que se utilizan en el ámbito de la construcción. Hay muchos tipos de impresoras, se pueden ver muchas impresoras actualmente, pero hay dos tipos que son los principales que se encuentran en el mercado. Los podríamos separar en dos tipos principalmente. Uno es la impresora de pórtico, que es como muchas impresoras que vemos de escritorio, pero una escala mucho mayor, donde podemos imprimir un complejo habitacional completo, una vivienda completa, de una sola vez, que son todas las construcciones, todos los muros exteriores, quizás, de una vivienda. Y por otro lado, tenemos la impresora tipo brazo robótico. Este tipo de impresora tiene un área de acción más pequeña, pero la diferencia que tiene es que suelen tener mayores ventajas en cuanto a diseño y en el movimiento que tienen en sus ejes y en su boquilla. Quizás algunas tienen 6 ejes de acción y también, digamos, pueden imprimir en planos verticales y nos permite generar diseños más orgánicos, diseños diferentes, y tiene, bueno, sus ventajas principalmente. Este tipo de impresora se utiliza más en lugares cerrados, para hacer piezas prefabricadas principalmente. Y también, bueno, eso nos genera que tenemos un mayor control de calidad, ya que conocemos y podemos controlar un poco más las condiciones del ambiente que nos pueden llegar a afectar, como temperatura, humedad, quizás en el otro caso. Esto no implica que este tipo de impresoras se pueden utilizar para construir vivienda, quizás se tiene que ir moviendo o movilizando e imprimiendo la vivienda por secciones. Y tampoco, esto dice que el otro tipo de impresoras no se puede utilizar para imprimir piezas prefabricadas, simplemente, bueno, tiene un radio de acción más grande que nos permite imprimir viviendas directamente. Bueno, ahora los dejo con Mariana, que va a hablar del proceso. Gracias, Carla. Te robo Muchas gracias. Bueno, yo les vengo a contar un poco sobre el proceso de fabricación desde el principio hasta el fin. Quería arrancar un poco por en qué consiste el proceso de diseño, particularmente cuando uno diseña algo a gran escala, ¿no? A una escala arquitectónica.
Y para explicarlo lo separé en tres partes, ¿no? En principio el diseño, que me gusta llamarlo diseño algorítmico generativo, que es un diseño, digamos, que teniendo en cuenta un poco la arquitectura tradicional, no es un modelo cerrado, sino que es un modelo mucho más abierto, flexible. Muchos han escuchado la palabra como paramétrico, ¿no? Que lo que permite es tener como mucha más flexibilidad para iterar el conjunto, para iterar los diseños, generar, digamos, diversidad, ¿no? Porque si uno tiene un robot para construir, es interesante tener como una especie de robot para diseñar al mismo tiempo. El diseño flexible permite la customización, ¿no? Lo interesante de esto es poder producir a gran escala, pero customizado al mismo tiempo, ya que no tenemos la necesidad de hacer una matriz. Es mucho más interesante pensar en diseños flexibles que puedan ser customizados y que pueden adaptarse a las necesidades de cada una de esas personas. Entonces, para eso el diseño algorítmico es muy práctico, digamos, porque permite esos cambios, ¿no? A su vez, bueno, siempre tratamos de pensar en geometrías complejas, ¿no? La impresión 3D, esto es algo que todos ustedes ya saben, permite el diseño de determinadas piezas y geometrías que son mucho más complejas de lo que se puede llegar a hacer con métodos más tradicionales. Y por último, el rol del arquitecto también es aprovechar esos diseños para optimizar en tiempo real, ¿no? Las estructuras, el ahorro del material, mientras uno está diseñando. Esa es como la parte del diseño algorítmico, pero también el trabajo nuestro es hacer la traducción de esas trayectorias, lo que hacen muchos programas, digamos, de impresión, que vienen asociadas a las impresoras y que todos conocemos, ¿no? Que arman digamos, las trayectorias, la división en capas, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos que hacer nosotros también como diseñadores, para llegar luego a la parte de la impresión. Entonces, uno diseña algorítmicamente, hace la traducción de esa impresión, aprovechando los algoritmos que forman parte del diseño, hasta llegar a la impresión en sí, que bueno, que tiene que ver con la preparación, las pruebas del material, las mezclas y el inicio del programa. Y finalmente, eso es la impresión y todos los resultados que sacamos de eso retroalimenta el proceso de diseño a partir de análisis y de comparación de los resultados. Y estas son algunas imágenes, por ejemplo, de la columna que veíamos impresa al principio que se cayó. Hay pruebas estructurales, digamos, para asegurarse que está optimizada para poder imprimirse. Hay pruebas de trayectoria haciendo esa traducción del diseño a la impresión, con simulaciones computacionales de cómo funciona, de cómo va a imprimir, a qué velocidad se hace, etcétera, etcétera. Y después la creación de un gemelo digital cuando terminamos de imprimir para ver si la optimización y cómo eso puede ser parte y puede retroalimentar el proceso de diseño. Esta básicamente es como una demostración de las partes. Tenemos por un lado los productores de material, los ingenieros productores de material, por otro lado los diseñadores y por otro lado los técnicos e ingenieros quienes hacen la integración de las máquinas y el robot, y trabajamos todos simultáneamente y cooperativamente. Quizás el momento de encuentro, por eso está en el centro, es en el momento de la impresión, pero estas cosas, digamos, la producción del material y la producción del diseño pueden surgir simultáneamente, a lo último nos encontramos en la impresión. Lo que sí tiene que haber una comunicación entre las partes, porque la parte del diseño, la traducción, tiene que ver con cómo funciona el robot, pero también cómo funciona el material, con las cosas con las características que Carla contó al principio, ¿no? Bueno, esto es un poco una demostración de una de las piezas que se imprimió para la Feria Proyectar Córdoba hace algunos meses. Y este es el proceso de fabricación. Muchos conocerán estos tipos de software que permiten justamente esta flexibilidad que yo hablaba al principio, ¿no? Y programar algorítmicamente, o sea, utilizando algoritmos, perdón, para poder diseñar. La pieza tiene 5 partes. La pieza fue pensada para trasladarse, justamente tenía que ir a una feria. Entonces fue diseñada, cada una de las piezas es distinta justamente para mostrar la capacidad de customización, y al mismo tiempo se trató de que no pesen más de 40 kilos porque se tenían que trasladar a una exhibición. La pieza tiene adentro como un encofrado perdido que puede ser utilizado para realizar columnas. Y acá hay un video de la impresión. Aproximadamente la velocidad es de
a 125 milímetros por segundo, y las inclinaciones máximas llegaron a ser de 15 grados, no en esta pieza, sino en la columna. Estas son, bueno, se hicieron más de una pieza, era una de las que les mostré antes, y esta es la impresión de la segunda, con el centro para ser pensado como parte de una columna, ¿no? Esta es una mesita. Las piezas, de nuevo, están todas diseñadas en parte justamente para poder trasladarse, no porque no pueda imprimirse de manera continua, digamos, en las capas, sino porque era muy pesada para ser trasladada a la feria. Bueno, algunas ventajas les quiero contar de la impresión 3D, fundamentalmente de la impresión con morteros avanzados. En principio, acorta el tiempo de la construcción y el retorno del capital. Un poco yo les mencionaba recién cuánto se tarda en imprimir, cuánto tardamos en imprimir estos 125 milímetros por segundo. Es muy absurdo hacer una regla de 3 simple, pero uno podría pensar que un perímetro de 3×3 para construir, por ejemplo, una habitación los podríamos hacer en 1 minuto y medio aproximadamente, pero bueno, no siempre es tan directo, ¿no? Pero si uno trasladara esos 125 milímetros por segundo a ese perímetro, ese es más o menos el tiempo que se tarda. Bueno, la posibilidad de diseños más eficientes, customizados, optimizados en función de lo que decía recién. La reducción de material, no se necesita encofrados para hacer esto, algo que tradicionalmente en la construcción se utiliza. Hay mucho mayor precisión en la construcción. Si yo quisiera hacer 3, 4 veces la misma pieza, si controlo las características de impresión, siempre debería salir igual, ¿no? Y al mismo tiempo debería salir igual, pero si las transformo, las cambio o hago un cambio en el diseño, eso no debería modificar en absoluto el gasto del material y el gasto de producción. El ahorro del material, bueno, la producción de materiales alternativos, y tiene las ventajas arquitectónicas que hablé recién, ¿no? La posibilidad de customizar, esta era una alternativa que teníamos a la primera columna que mostrábamos, y justamente la posibilidad de generar algoritmos hace esto, ¿no? Que uno pueda generar variantes sobre la misma pieza, bueno, y ofrecer al usuario distintas alternativas de diseño. Y ahora los dejo con Raúl. Bueno, ahora, como toda tecnología nueva, en particular en la construcción, hay muchas cosas que están solucionadas, pero todavía hay muchos desafíos que hay que, de alguna manera, sortear, ¿no? Y acá traigo algunos de ellos. En la construcción tradicional, bueno, sabemos que cuando construimos una casa, todas las instalaciones normalmente van en la pared. La costumbre, que es loca, pero es así, es que construimos y después rompemos para poner adentro todas las cañerías que van. En el caso de la construcción 3D, digamos, normalmente en el tema de viviendas se hacen muros dobles, como el que se ve aquí, no tengo para marcar, y nos permite la incorporación de parte de las instalaciones dentro del muro. Esto sí requiere, digamos, de una planificación previa, que es otra de las cosas distintas de la impresión 3D con respecto a la tradicional. Tratamos de planificar todo mucho antes, de manera tal que sabemos exactamente dónde tienen que ir las cañerías, para saber exactamente dónde colocarlas, para que las podamos colocar en el momento oportuno, porque después si no el muro sigue creciendo y se complica, digamos, bastante esa situación. Y también la otra cuestión es que es un material que puede adquirir bastante resistencia, es variable, pero puede adquirir bastante resistencia. Entonces, todas esas bocas, digamos, que después aparecen con los tomacorrientes, las bocas de luz, las cajas y demás, tratamos de, o que la misma impresión
programarla para que vaya dejando esos espacios, o bien llegar a, digamos, generarlos posteriormente, pero siempre se trata de hacerlo lo más tempranamente posible para que el material no tenga tanta resistencia. Como dijo Carla al principio, el hormigón en general, digamos, consideramos que a los 28 días adquiere su máxima resistencia, o prácticamente su máxima resistencia. Tenemos que tratar de hacer todo esto antes. Otro tema importante es el siguiente. El material cementicio es un material por naturaleza frágil. Frágil en el sentido de que puede tener mucha resistencia, pero es muy poco deformable. Entonces, es por eso que en la construcción tradicional, lo que hacemos cuando hacemos estructuras de hormigón es ponerle acero dentro de la estructura. Eso lo ponemos primeramente dentro de un encofrado y luego colocamos el hormigón dentro del encofrado, y de esa manera después termina siendo un hormigón armado, que es un material compuesto entre hormigón y el acero. Si nosotros pensamos en una estructura como esta, digamos, en donde ponemos todas las armaduras primero para luego colocar el hormigón, es absolutamente incompatible con la impresión 3D. No puede entrar el brazo del robot por allí para imprimir alrededor de esto. ¿Bien? Y ese es un desafío súper importante que todavía hay varias alternativas que se están estudiando, pero digamos, es todavía algo que hay que mejorar bastante. ¿Bien? Una de las alternativas que se está estudiando es incorporar al mismo material fibras sintéticas o fibras de acero que le den cierta ductilidad al material. El único inconveniente es que acá vamos construyendo capa por capa, y el plano de unión entre una capa y la otra, si bien acá vemos en este cortecito, que fue el que pude traer en el avión, de una pieza, vemos que no se distingue prácticamente capa con capa, que acá sí la vemos en el lateral, o sea, una unión buena. Ahora estamos analizando cuál es la resistencia real que tiene ahí, pero sin duda es un plano de debilidad que hay que ver cómo lo solucionamos. Eso hace que, como me mostraba Mariana recién, tengamos que a veces hacer estructuras mixtas, en donde imprimimos una parte en 3D y otra parte se hace con estructuras convencionales de hormigón armado. Son alternativas que hay que ir estudiando. Otro tema que no es menor, me corro para acá, es lo siguiente. Cuando construimos viviendas, cuando construimos un edificio, lo hacemos para que habiten personas. Y lo importante acá, más de los materiales y el método constructivo, es la seguridad de las personas que van a habitar esto. Y es por eso la razón de la existencia de códigos de construcción que nos dicen, digamos, qué características tienen que tener los materiales, por un lado, y las estructuras que hacemos para que sean seguras para las personas que están allí adentro. Hoy, a nivel mundial se está analizando distintas alternativas de códigos, ¿sí? Pero todavía no contamos con un código real que nos diga, bueno, el material tiene que tener tal característica y las dimensiones de las cosas que imprimimos tienen que ser tales para que sean seguras. Eso sin duda es que es un punto que de alguna manera va frenando el avance del 3D en la construcción, porque cada caso que trabajamos tenemos que analizar la seguridad de ese caso para saber que se apruebe la construcción con esta tecnología. Y algo que, lo último, pero no menor, es una cuestión de aceptación de la estética de todo esto, ¿no? Porque sin duda es que si queremos aprovechar toda esta variedad de formas y texturas, incluso colores que le podemos dar a la impresión 3D, y quisiéramos que después no venga alguien y lo revoque, o le ponga una placa de Durlock arriba, porque es como que perdimos todo lo que quisimos hacer, o una de las grandes ventajas, ¿no? Entonces, bueno, es toda una estética nueva, que habrá gente que le cae bien y otros que quizás no, sean más tradicionales, pero bueno, yo creo que eso es un punto también que hay que ver. Yo estoy viendo, por ejemplo, en los últimos años se está usando mucho el hormigón visto en la construcción de viviendas, incluso visto y que quede medio rústico también, como que está en esa onda, y quizás, bueno, esto viene también a complementar esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, sin duda que es un desafío también para que la gente quiera aceptarlo o no. Acá también quería comentarle, digamos, que la construcción 3D, digamos, se basa fundamentalmente en los cerramientos verticales que tenemos y siempre convive con otro tipo de estructuras, como la de la izquierda, en donde tenemos una techumbre hecha con madera y chapa, por ejemplo, ¿no? Eso, interactúan distintos materiales en el tipo de construcción 3D. Hemos hablado muchas generalidades quizás, les queríamos contar un poquito la breve experiencia que tenemos localmente
¿sí? Localmente en Córdoba, ¿sí? Pero bueno, es trasladable a cualquier lugar del país. Podemos decir localmente en Argentina. Hoy ya impresión 3D la tenemos en la construcción, lo tenemos en Argentina. Hace unos años atrás empezamos desde nuestra empresa, desde Holcim, que somos especialistas en materiales, a trabajar en el diseño de estos morteros, ¿sí? Pensando en el futuro que se venía en algún momento de la impresión 3D con morteros, empezamos a trabajar en el diseño, pero nos encontramos con una linda dificultad. No teníamos dónde probarlo. No había una sola impresora en el país, digamos, para poder probarlo. Lo probamos en el laboratorio, andaba todo bien, pero había que verlo en realidad. Y así fue que nos contactamos en Córdoba con otra empresa que se llama Technics, que hoy no está representada porque, bueno, José tenía otros compromisos, que ellos tenían la otra idea. Tenían una impresora, habían comprado un brazo robótico, habían desarrollado un software para el manejo del brazo robótico, pero no tenían el mortero. Era una empresa metalmecánica, digamos, y de control numérico, entonces no tenían el mortero, y ahí aparecimos nosotros, che, nosotros tenemos mortero, usted tiene impresora, hicimos como una especie de convenio de trabajo conjunto, hubo que comprar algún equipamiento entre medio, que es la mezcladora de este mortero y la bomba, pero digamos, empezamos a hacer un trabajo conjunto que tenía como objetivo que ellos pulieran su equipo y pulieran la forma de imprimir y vieran cómo programar y cuáles eran las variables que más le afectaban, y para nosotros servía como para ir optimizando nuestros morteros, que era lo que sabíamos hacer, o intentábamos aprender, digamos, cómo hacer. Y así fue que empezamos a imprimir este tipo de módulos, que son unos muretes de 1,20 m de ancho, con doble pared. Se le imprime, digamos, en el medio este zigzag para darle una cierta rigidez. Esta era una textura que le dábamos porque tenía como una especie de frataz al costado que iba dejando lisita la parte, el costado, y no quedaban los círculos. Y después de muchos derrumbes, digo yo, de muchos derrumbes y muchas fallas que tuvimos, llegamos a imprimir estos muros que tienen 2,40 m de alto, digamos, con impresión 3D, que son prototipos, digamos, ¿no? Nunca pretendimos llevar ese muro a ningún lado porque hubiera sido absolutamente imposible, pero sí pretendíamos, bueno, saber hasta dónde podíamos llegar con la tecnología, ¿no? Este es el robot de Technics, y ahí está uno de los muros que se construyeron en este sentido. Con esto podíamos decir que ya teníamos unos morteros que podían ser utilizados en construcción, porque como dijeron las chicas anteriormente, el problema es más crítico, digamos, cuando imprimimos piezas chicas que cuando queremos imprimir una pieza grande, porque lo crítico en el material es justamente que se tiene que ir rigidizando suficientemente rápido para cuando venga la siguiente capa no se deforme, ¿no? Estamos hablando de 2,40 m de altura en construcción. Una deformación implicaría un cambio en la altura de la construcción bastante importante. Y después sumamos el talento de Mariana, que estuvo recién charlando acá con nosotros, vino con esta experiencia que traía de Estados Unidos, y le metió un poquito de onda a todo esto. Hasta ahora éramos puros ingenieros medio cuadraditos, sabíamos hacer hasta ahí. Mariana nos trajo toda la tecnología para poder hacer otro tipo de formas, ¿sí? Ahí fue que empezamos a experimentar con esto. Como dijo bien antes ella, empezamos a probarlo en el sentido de hacer como piezas premoldeadas para después poder ser trasladadas. Son pilotos todavía, ¿no? Si bien esto se hubiera podido hacer tranquilamente en obra, pero en la situación que estábamos, pues solamente lo estábamos haciendo de esa manera. Y así fue que, bueno, se hicieron esta serie de piezas, que ya un poco la comentó Mariana y vimos algún video. Y la idea es seguir, bueno, avanzando con esto, ¿no? Y seguir con, digamos, con materiales cada vez más optimizados y también desafiándonos un poco más en las piezas que queremos hacer. Un planteo que también se suele hacer con la impresión 3D y sobre todo en la construcción es, che, ¿es más barato o más caro que construir de manera tradicional? ¿Sí? Y acá yo le robé al CEO de Cobot, que es una de las empresas más grandes de impresión 3D, de impresoras fundamentalmente de Pórtico, este gráfico que me pareció súper interesante. Ahí vemos en el eje vertical, digamos, los costos de la construcción, y en el eje horizontal la complejidad. La curva esta gris, digamos que como una S acostada, ¿sí? Representa el costo de la construcción en función de la complejidad de lo que queremos construir con métodos tradicionales, ¿sí? A medida que vamos aumentando la complejidad, vamos necesitando materiales más complejos, mano de obra más especializada, en el caso del hormigón, hacer encofrados cada vez más raros, digamos,
y que excedan su costo, y esto hace que aumente el costo de la construcción a medida que vamos queriendo complejizar la estructura, darle formas estéticas diferentes, y llegan puntos donde el tema costo se vuelve como exponencial, digamos, ya se vuelve casi muy difícil de hacer, ¿no? En cambio, por lo que venimos viendo, y bien saben muchos de ustedes, que independientemente de la complejidad, el costo de construir con 3D es más o menos constante. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia y por eso se representa con una línea horizontal, dice allá en la punta 3DCP. Entonces aparece entre las dos curvas, digamos, cuál es el mercado donde la impresión 3D es competitiva, y es aquellas estructuras donde hay cierto grado de complejidad, en donde ya hacerlas de manera tradicional empieza a ser, digamos, más costoso que hacerlas de manera, digamos, con 3D. Sin duda que esto, la idea es que la tecnología en construcción viene siendo, digamos, como muy todavía incipiente, si se quiere, ¿bien? Y se pretende que vayan bajando un poco los costos de los equipos, los costos de los materiales, se vaya adquiriendo experiencia y el costo de instalación de los equipos en obra vaya siendo menor, los tiempos sean menores, y esta línea, digamos, horizontal del costo de la impresión 3D vaya siendo cada vez menor. Y con eso ir ampliando, digamos, ese mercado donde la tecnología se vuelve competitiva. Lo que sí se ve, y acá está este gráfico que, bueno, llegamos hasta 2018, no encontré una publicación posterior, pero se ve, digamos, que esto representa cuánto se viene construyendo en 3D, digamos, en estructuras de cierta magnitud, en el tiempo, ¿no? Y se ve como un crecimiento exponencial. Nosotros que seguimos a diario, digamos, todas las publicaciones que hay de impresión 3D en construcción, vamos viendo justamente que cada vez es más frecuente ir viendo cosas nuevas, tecnologías nuevas, ideas nuevas, materiales nuevos, y sin duda que es algo que tiene futuro y que ya acá en Argentina estamos empezando a ver, digamos, que hay cierta efervescencia en ese sentido. Sí, creo que tenemos que tener en cuenta que es un método constructivo más. No es que viene a reemplazar todo lo que hay, viene, creo, a complementar lo que hay, y tenemos que tener conciencia de que, al menos en la construcción, habrá casos, ¿sí?, en donde convenga la impresión 3D, puede ser por la complejidad del proyecto, pero también puede ser por el lugar donde está, los costos relativos de mano de obra, la disponibilidad de materiales, la disponibilidad misma de mano de obra, que a veces hay sitios donde es complejo tenerlo, nos pueden hacer que sea más favorable o no la impresión 3D. Lo que pasa es que, bueno, de aquí a quienes estamos en la construcción o a quienes se dediquen a esto, les va a tocar, digamos, definir si esta tecnología es la aplicable en ese caso o no. Pero sin duda es que es algo que va a seguir creciendo y esperamos que, bueno, en los próximos años siga aumentando cada vez más la construcción 3D acá en Argentina y podamos traer, digamos, ejemplos mucho más elaborados de lo que hemos logrado hasta este momento. Muchísimas gracias. En un ratito vamos a abrir, si se quieren quedar, preguntas para ellos. Y ahora se viene otra charla sobre bioarquitectura, así que no se lo pierdan. Pero antes, querían sacarse una fotito también con ustedes. Así que, acá. Sí. No sé si quieren al revés, que se vea el público, o para acá, como prefieran. Así es. Bueno, voy a ir buscando gente que tenga preguntas. Por aquí. Sí. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo es su nombre? Iván. ¿De dónde viene? Venimos acá del Instituto IFT Vasco Argentino, de Villa del Parque. ¿Usted se dedica a la locución o algo por el estilo? Nosotros somos de educación. Bueno, su pregunta. Sí, nosotros dentro del instituto acá del IFT Vasco Argentino queríamos hacer algunas consultas con respecto a la tecnología, ya que al menos desde mi parte he trabajado con la empresa Cobod, consiguiendo la certificación de operario en impresión, pero siempre nos quedan algunas consultas con respecto a los materiales que
desde Cobot no nos han llegado a responder de la mejor manera, pero queríamos consultarles. Con respecto a los aditivos, que normalmente son plastificantes, el endurecedor y el acelerante, ¿han visto alguna complejidad en este caso entre mayor aditivo reduciendo la resistencia, por ejemplo, en la pieza, en el caso de hacer una casa que soporte capaz que algún terremoto, supongamos en zonas que tienen mayormente terremotos, que reduzcan la resistencia del material? A ver si te entendí la pregunta. Sí, ¿cómo es lo de los aditivos que preguntaste? Si estos aditivos... Si los aditivos como el plastificante para mantener la estructura de extrusión, si el acelerante para acelerar el fraguado justamente del cemento, ¿han visto o comprobado si tiene algún efecto negativo, digamos, en la resistencia de la pieza? Ok. A ver, todo depende cómo lo uses. Es decir, normalmente un aditivo plastificante o fluidificante que usamos en hormigón vienen a ayudar normalmente a mejorar, digamos, la resistencia, ¿no? Estas piezas, digamos, a una misma, digamos, estos aditivos permiten reducir el contenido de agua que usamos para hacerla suficientemente fluida, ¿sí? Y con eso logramos mejores resistencias, ¿sí? Ahora, o sea que en general yo te diría que los aditivos vienen como a mejorar las cosas, salvo que, bueno, como todas las cosas, ¿no? Nos excedamos en el contenido de fluidificante y nos retrase el fraguado y no endurezca nunca la pieza, o nos excedamos en el contenido de acelerante y se nos bloquee digamos, la impresión. Bueno, dentro del rango de uso, en general vienen a darle buenas ventajas, ¿no? Incluso el nivel de aditivo que se usa es bastante más complejo que este otro que vos mencionaste, ¿no? O sea, hay además de aditivos viscosantes, hay aditivos que ayudan a que la mezcla se comporte de una manera, voy a decir una palabra medio rara, que es tixotrópica, que es decir, que mientras yo le doy energía y la quiero bombear, fluye, y cuando la dejé quieta se endurece rápidamente, ¿no? O se rigidiza más que endurece. ¿Bien? Hay una serie de cuestiones más complejas ahí. Respecto a si sirve para una construcción antisísmica o no, ¿bien? Va mucho más allá de esto, porque yo les decía, un sismo es una acción dinámica sobre una estructura, o sea, la sacude, por decir de alguna manera, la estructura, ¿sí? Y la estructura tiene que ser capaz de deformarse. Y estos materiales, digamos, como el hormigón en sí mismo, es frágil, no se deforma tan fácilmente. Entonces depende más, allá del material, ¿sí? Que uno le puede dar cierta deformabilidad o utilidad incorporándole fibras adentro, ¿sí? Pero además va a requerir de alguna manera de una estructura, si es una zona sísmica importante, de una estructura complementaria que resista esos esfuerzos sísmicos, ¿sí? Es decir, en sí mismo el muro puede que no lo resista. Solamente hablo un paréntesis, ahora estamos trabajando en un proyecto que estamos viendo de arrancar con el CONICET en Córdoba, que justamente vamos a evaluar muros, ¿sí? Desde el punto de vista sísmico, ¿no? Porque también, dependiendo de la zona sísmica, se pueden hacer estructuras antisísmicas solamente con mampostería de ladrillo. Entonces, ahí sí podría aplicar esto, ¿sí? Y vamos justamente a evaluar, digamos, si son válidos estos muros o no. Pero hoy yo no lo tengo evaluado, volviendo a tu pregunta inicial, ¿no? Muchísimas gracias. Perdón, lo dejé sin micrófono. Acá tenemos otra pregunta, no sé si para un orador en específico. No, para cualquiera de los tres. Mi duda era cómo resolvían el dintel de una puerta o de una ventana. Con material de soporte. No, no sé. Así lo manejaríamos con una FDM. A ver, la pregunta es realmente buena. Yo creo que es lo interesante de pensar la impresión 3D a gran escala y particularmente aplicada a la arquitectura, es no dejar de entender que la arquitectura es un ensamblaje de partes. O sea, hoy nosotros construimos tradicionalmente y la arquitectura es ensamblaje. La impresión 3D viene a facilitar y a producir cosas de continuo, digamos, pero el ensamblaje los vamos a seguir teniendo en algún punto en la medida en que incorporemos u otros materiales u otras partes. La pregunta es buenísima, o sea, se puede incorporar un dintel de distintas formas, digo, eso tendría que ser parte del diseño, podría ser una pieza de madera que se piensa y se integra desde el diseño, ¿no? O sea,
lo interesante, algo que Raúl mencionaba, eso se tiene que pensar desde el inicio para ver cuándo se incorporan las partes, cuándo se incorpora un pase, de instalaciones, por ejemplo, en qué momento se incorpora un dintel, etcétera, etcétera. Pero eso tiene, o sea, se parece un poco más a la construcción, a la forma de producir arquitectura, que es combinar y ensamblar materiales, ¿no? Por ejemplo, que puede ser un dintel de madera, puede ser un dintel de hormigón, puede ser un dintel de piedra. Digamos, eso es algo que tiene que concebirse integralmente en la construcción. No sé si quieren agregar algo más, pero básicamente es eso. Y no aplica solo a dinteles y a carpintería, sino que también puede aplicar a las instalaciones, ¿no? Por ejemplo, al hacer un pase de una instalación, o a la estructura misma. Eso debe ser integrado. Muchísimas gracias. Acá tenemos otras preguntas. Yo vi el fratacho que le habían puesto al costado y me pareció una idea genial y se me ocurrió una pregunta tecnológica. ¿De casualidad se ha experimentado con la boquilla, como por ejemplo para generar una boquilla tipo C que te genere una mejor, puedo hacer la mímica, una mejor tracción entre las capas, aprovechando que de todos modos el material cae hacia los costados, que envuelva apenas la capa de abajo para darle más agarre a la capa inferior? ¿Existe algún eso como concepto? Sí, entiendo la pregunta. O sea, me imagino la C, pero mirando para abajo, decís vos, ¿no? Abrazando la capa. Claro, eso sería incrementado. O sea, como que en algún punto siempre tendría que crecer un poco para que al abrazo. Sí, la verdad es que, bueno, quizás el que podría hablar del tema sería José, porque es quien diseñó la boquilla y quien hizo la integración al robot, José Luperi de Technics. Pero sí, la boquilla es algo que se puede diseñar particularmente, pero que un poco lo que queríamos dejar en claro durante la charla es que tiene que haber una comunicación para saber, bueno, qué bomba se está usando, cuál va a ser la velocidad de extrusión del robot, cómo va a ser la boquilla, cuál es la velocidad de secado del material, y eso tiene que ir en conjunto. Y sí, podría ser una C, podría ser cuadrada, podría ser redonda, digamos, eso es una cuestión de diseño y de optimización y que tiene un vínculo con las otras partes, ¿no? que tiene que ser pensado. Y de hecho, las primeras pruebas se hicieron con una boquilla rectangular, ¿sí? Entonces quedaba ya esa forma más lisa, entre comillas, digamos, el costado. Después se cambió a la boquilla circular, que le da esta formita de ondas, digamos, al borde de la construcción, ¿no? Pero puede ser cualquiera de las dos. Con la boquilla circular fue que después se probó, porque bueno, que dentro de tantas pruebas, eso, algo que se hizo, ponerle ese fratas para que la vaya alisando, ¿bien? Con la boquilla rectangular la cambiamos porque había algunos temas en los giros, digamos, había que cambiar la velocidad de la impresora, se acumulaba mucho mortero en esos giros porque había como que frenar y la bomba seguía, digamos, con un caudal constante, entonces costó, digamos, regular eso, y ahí fue que pasamos a la boquilla circular, que nos permitía una velocidad, digamos, más constante de avance, y con eso, bueno, sacamos una parte del problema, ¿no? Pero quedaban el formato de onda, ¿no? Muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta. Yo sé que no vine por este lado, perdón, pero a la salida pueden interrumpirlos, molestarles o pedirles el mail y responder todas las otras preguntas, pero por aquí. Sí, bueno, mi nombre es Hernán Pizarro. Habías mostrado un gráfico donde los costos se cruzaban de construir una impresión 3D y construcción tradicional. Más o menos, a grosso modo, donde se cruzan esos costos, ¿hay algún valor que se está discutiendo o todavía es muy empírico? A ver, como les dije, bueno, ese es un gráfico conceptual, ¿sí? Esa línea de costos, digamos, varía muchísimo, porque depende sin duda que, como yo les mencionaba, más allá de la complejidad que está representada en ese gráfico, depende de condiciones locales, ¿no? Hay condiciones que tienen que ver hay muchos lugares donde hay ausencia de ciertos materiales, ausencia de mano de obra especializada, que hacen que quizás los costos de la construcción tradicional sean más altos que en un lugar urbano donde por ahí tenemos disponibilidad de todo.
y ahí el costo de la impresión 3D puede volverse un poquito más competitivo. Pero no hay no es un punto fijo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como una variable más. No sé si vos, Mariana, tenés algún otro comentario. Pero sí, depende mucho de la zona. Y hay un tema importantísimo, ¿no? Que no lo mencionamos, creo, que tiene que ver con el costo de mano de obra. Digamos, quizás la misma estructura en una misma zona, similar zona, evidentemente, en Europa, Estados Unidos, donde la mano de obra es mucho más cara, digamos, haría levantar mucho el costo de la mano de obra tradicional y sería mucho más competitivo estos métodos, llamémosle semi-industrializados de construcción. ¿Sí? Que de hecho, bueno, son países donde se usa mucho la industrialización de la construcción por el costo de mano de obra. ¿Sí? Es diferente, digamos, en donde en Argentina el costo de mano de obra todavía sigue siendo relativamente bajo. Entonces, bueno, eso también hace que varíe muchísimo la posición relativa de esas dos curvas que yo les mencionaba, ¿no? No sé si le respondí adecuadamente, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, otro fuerte aplauso entonces para la gente de Holcim.